cómo puede actuar este sistema inmunológico a nivel de procesos inflamatorios, ¿verdad? Y que pueden ser contraproducentes a nuestra salud. Ojo, un proceso de inflamación fisiológico, un proceso fisiológico que brinda beneficios a nuestro organismo. ¿Qué ocurre? Que cuando este proceso inflamatorio se vuelve crónico, es cuando empiezan a haber los daños y ya se convierte en algo patológico. En cuanto a la inflamación local, ¿verdad? Vemos que podemos ver algunos de los procesos o eventos claves siguientes. Por lo menos va a ocurrir un proceso inflamatorio, liberación de mediadores preformados y la rápida producción enzimática de mediadores, seguido por transcripción y traducción de genes de citoquinas y miocinas, como el factor de transcripción del factor KB nuclear o factor NFKB, citoquinas como factor de necrosis tumoral, alfa, interleucina 6, la ciclooxigenasa 2 y lipoxigenasa 5. Bueno, son factores de inflamación. Tenemos una inducción de moléculas de adhesión celular. Ejemplo, hay unas moléculas que se llaman moléculas de adhesión intercelular, es decir, proteínas que se expresan en la membrana celular que sirven para la adición o la adhesión hacia otros tejidos o otras células. Y entre ellas se puede expresar la ICAM1 en el endotelio vascular en los capilares adyacentes, que ralentiza el proceso de los leucocitos. Es decir, podemos ver la expresión de estas proteínas de adhesión que no deberían de estar expresadas en las células endoteliales, ¿verdad? A nivel de la pared vascular, y que al estar esta molécula de adhesión puede ser reconocida por las plaquetas y formar una agregación plaquetaria y causar un proceso inflamatorio local. Podemos ver también el aflojamiento o la destrucción de las uniones herméticas entre las células epiteliales, como para permitir la salida de leucocitos a lo largo de un gradiente de miocitos. ¿Qué quiere decir esto? Las uniones intercelulares se rompen, por lo que entonces es mucho más fácil la mediación de los leucocitos para que si hay algún marcador o alguna quimiosina que está haciendo un llamado, ¿verdad? Una quimiotaxia de los leucocitos, ellos pueden entonces migrar al tejido en donde está haciendo llamado. Estimulación de la coagulación de la sangre por la activación de las plaquetas para minimizar el escape de los agentes patógenos. Si yo agarro y formo un tapón plaquetario, evito que ese agente escape y llegue a la sangre. La muerte de los microorganismos o células infectadas por los leucocitos atraídos al sitio, y se forman acá, gracias a estos macrófagos que están destruyendo los cuerpos extraños, se pueden formar también células escumosas. ¿Han escuchado lo que son las células escumosas? Va por lo que es la placa teromatosa, en donde estos macrófagos empiezan a fagocitar todo lo que está en el medio, no solamente cuerpos extraños, sino que también si hay alguna adhesión de lipoproteínas, empiezan a fagocitar esta célula, esta grasa, ¿verdad? Y se convierte en células escumosas. Esta célula llega a un punto, ya no tiene control de que, bueno, ya fagocita hasta este punto, sino que ellos empiezan a fagocitar hasta que llega un punto en donde revienta, y esos restos celulares son fagocitados por otras células.
Luego de que ocurre todo este proceso, hay una fase de recuperación que estimula la reparación del daño causado por patógenos o por los leucocitos que responden. No solamente es que yo ataco y yo fagocito, sino que entonces produzco sustancias para reparar el tejido, ¿verdad? Y solventar la situación. Estos son los eventos que se dan en un proceso inflamatorio local, algo puntual. ¿De acuerdo? Entra un organismo, ocurre todo el proceso inmunológico que estábamos hablando, pero ocurre también este proceso inflamatorio. ¿Para qué? ¿Qué es lo que buscamos acá? Contener esa infección allí, ¿verdad? Para que lo podamos eliminar, reparamos el tejido y no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que cuando esta inflamación escapa y se vuelve crónica y se vuelve ya sistémica, es cuando vienen los daños. Cuando el proceso inflamatorio se mantiene por un periodo prolongado, ocurren los siguientes mecanismos. Y ya entramos entonces en una respuesta que viene desde la parte fisiológica, ¿verdad? Pero que comienza a causar estragos a nivel del organismo. Y que este organismo no funcione de una manera normal como debería funcionar. Tenemos entonces que, al hacerse crónico, tenemos la producción ya crónica del factor de necrosis tubular alfa, de interleuquina 1 beta, de IL-6. Ellas aumentan y las concentraciones séricas de estas citoquinas se incrementan, activándose efectos sistémicos. Estos incluyen fiebre causada por la prostaglandina E2, que actúa sobre el hipotálamo. Además, de presentarse malestares generales, dolores musculares y pérdida del apetito por efecto del factor de necrosis tubular. Las citoquinas actúan sobre los hepatocitos para aumentar la síntesis de proteínas de fase aguda positiva, que incluyen la ferritina, PCR, la proteína MB, que el significado de ello, y a su vez disminuye la síntesis de proteínas de fase aguda negativa, es decir, que inhibe la inflamación, que incluye las proteínas como la albúmina y proteínas de unión alrededor. Podemos entonces ver un proceso inflamatorio crónico que la albúmina puede entonces bajar. El hierro sérico, que se une a la proteína de transporte transferrina, también disminuye durante la respuesta de fase aguda como resultado del aumento de la síntesis de una proteína que se llama epsilina. Okay. Esta disminución de albúmina es lo que crea como inflamación del líquido cerebral. No, hablando de líquido es un efecto distinto, ¿de acuerdo? Que va a ocurrir, pero es un proceso inmunológico que yo me estoy llevando toda la maquinaria por activación hacia las proteínas de inflamación. Entonces, pero la albúmina, la proteína retinol, que son proteínas que nos van a inhibir la inflamación o controlar la inflamación, ¿qué es lo que va a pasar? Que entonces ellas se disminuyen. Los bloques de epsilina reciclan el hierro unido a la transferrina por los macrófagos, aumentando las concentraciones de hierro intracelular y la disminución de las concentraciones séricas. ¿Esto para qué? Porque por lo menos las bacterias proliferan mucho más en un medio que sea rico en hierro. Utilizan ese hierro y ese hierro entonces promueve más al crecimiento bacteriano y a la infección. Si los macrófagos, y gracias a esta proteína, la epsilina, comienza entonces a reclutarse, no hay hierro disponible en el medio para que ellas puedan proliferar. Pero esto que pudiera causar entonces una anemia ferropénica. El aumento de la síntesis de ferritina facilita el almacenamiento de hierro intracelular. Se reduce su disponibilidad frente a patógenos oportunistas. Las concentraciones séricas de zinc también disminuyen durante la respuesta de fase aguda. Aquí en la parte morada que no se ve, el metabolismo de macronutrientes también se altera durante la respuesta de fase aguda.
concentraciones séricas elevadas de triglicéridos, disminución de la beta-oxidación y el aumento de la gluconeogénesis. ¿Por qué? Necesito, entonces, empiezo a movilizar las reservas calóricas, las reservas de macronutrientes en nuestro organismo, triglicéridos, glucosa, para que entonces haya energía disponible en el proceso en este proceso inflamatorio. Recuerden que les hablaba que hay varios tipos de TH de linfocitos T helper, ¿verdad? Y que uno de ellos pudiera mediar algún tipo de inflamación. Se los nombraron de una manera muy suave. Se ha descrito que este proceso de inflamación, ¿verdad?, puede ser mediado por diferentes tipos de linfocitos T helper. Una respuesta por linfocitos T helper tipo 1 o una respuesta por linfocitos T helper tipo 2 o una respuesta de linfocitos T helper tipo 17. Si hablamos de 17, ya entendemos que hay una cantidad de linfocitos T que pueden llegar del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 incluso. Estos son los más estudiados, los que se han visto más involucrados. Esta respuesta, dependiendo del linfocito T que se active, ¿verdad?, y de la cronicidad de la respuesta inflamatoria, va a definir si la respuesta inflamatoria va a ser algo controlado, armónico y fisiológico, o se convierte ya en una inflamación crónica sistémica que afecta entonces el organismo. Tenemos la respuesta vía TH1. TH1 es T helper tipo 1. Las células TH1 secretan citocinas que estimulan la activación de las toxinas CTL, ahorita no recuerdo, para mejorar la eliminación de los patógenos intracelulares. Los linfocitos TH1 se desarrollan en respuesta a citoquinas específicas producidas por unas células que son colonias celulares y otros tipos de células durante la exposición inicial de los linfocitos T que inducen la diferenciación, inducen a la diferenciación por los anticuerpos IL-12 e IL-1B. Es decir, yo tengo el linfocito T B, lo van a encontrar también en la literatura como el linfocito T de maíz, que es B. Él no tiene ninguna diferenciación. Dependiendo del tipo de interleuquina que hay en el medio, él va a diferenciarse hacia TH1 o hacia TH2. ¿De acuerdo? Es decir, como que si tú agarras un niño y entonces, bueno, lo crías en un ambiente amoroso, armónico, o ves un niño y entonces lo crías en un ambiente de violencia y cosas más. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Va a ser un matón o un pacífico? Por ponerlo de una manera muy estratificada, por llevar acá. Las células TH1 entonces formadas producen interleuquina 2, factor de crecimiento de células T. Las células T virines también producen IL-2, el factor T el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. El interferón producido por las células TH1 inhibe la generación de las células TH2, que es una respuesta ya inflamatoria, también o inflamatoria ya exagerada. También activa la eliminación mediada por macrófagos de los patógenos intracelulares. La respuesta por la vía TH2, las células TH2 secretan citoquinas que ayudan a activar las células B, los linfocitos B, para sintetizar las inmunoglobulinas, que a su vez median en la protección y eliminación de los patógenos extracelulares. Las células TH2 mejoran la respuesta contra los parásitos, que pueden incluir la estimulación del
Los linfocitos TH2 se desarrollan en respuesta a interleuquinas 4. Las células TH2 producen entonces interleuquina 4, 5 y 13. Y pueden producir también interleuquina 6 y la interleuquina 10. La interleuquina 4, producida por las células TH2, inhiben el desarrollo de las TH1. O sea, si yo agarro y promuevo la formación de TH1, ellas van a inhibir a las TH2 y viceversa. Bueno, ambas respuestas son importantes en nuestro organismo. No quiere decir que una es mala y otra es buena. Pero cuando se hace crónico la inflamación, vemos entonces que marca la diferencia es porque la respuesta inflamatoria vía TH2 es la que predomina. Hay una mayor respuesta a nivel de los linfocitos B, hay formación de inmunoglobulinas, entre ellas la inmunoglobulina E, que produce ya un efecto exagerado, una inflamación, un efecto inmunológico exacerbado que va a causar daño entonces y al organismo. La respuesta TH17 es una respuesta inmunológica a la infección que media entre el TH1 y el TH17. Las células TH17 son un conjunto de células de linfocitos TCD4 en donde su desarrollo se estimula por las interleuquinas 6 y el factor de crecimiento B, transformando TGF-beta y el interferón gamma. Son activadas por un número diverso de bacterias extracelulares y otros patógenos que no se eliminaron bien en la respuesta TH1 y TH2. Las células sirven de puente para las respuestas inmunitarias adaptativas mediante la secreción de IL-17, que mejoran los mecanismos efectores innatos en sitios de infección. Esta interleuquina 17 induce el reclutamiento de neutrófilos y la producción de citoquinas proinflamatorias, quimiosinas y metaloproteínas por las células epiteliales para mejorar la resistencia a las bacterias extracelulares. Bueno, entonces aquí vemos una imagen en donde tenemos al principio, en la parte de arriba, un linfocito T virgen o naive, ¿verdad? Que dependiendo del tipo de interleuquina que se esté dando en el medio, va a diferenciarse o a un linfocito TH1, que va a ser una respuesta inflamatoria local controlada, o a una respuesta inflamatoria vía TH2 ya exagerada, en donde va a haber un proceso incluso alergénico por parte de los eosinófilos, de los basófilos, mediados también por la inmunoglobulina E, o tenemos también una respuesta hacia TH17 que va a ser una inmunidad que va a mediar también entre la TH1 y entre la TH2 y se va a encargar hacia la destrucción de bacterias y hongos que no fueron destruidos entre la respuesta TH1 o la TH2. Esto es importante porque actualmente se está estudiando mucho lo que es la respuesta del sistema inmunológica a partir del intestino, y en el intestino a partir de la microbiota intestinal. ¿Han leído un poco acerca o han escuchado algo de la microbiota intestinal? Ya se ha estudiado de que esa microbiota intestinal, que en el pasado se llamaba flora bacteriana, pero que actualmente ahora se denomina microbiota, o incluso van a escuchar el término de microbioma, que habla ya de todos los componentes genéticos de esas bacterias, virus, hongos, protozoarios, etc., que viven en una armonía en el intestino. Se ha estudiado y nos hemos dado cuenta de que quienes estén allí presentes pueden entonces generar alguna respuesta
inflamatoria a nivel del intestino que va a ocasionar cambios a nivel del sistema inmunológico y que incluso hay una señalización directa vía el nervio vago hacia el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central. Entonces, si hay una disbiosis intestinal, ¿qué quiere decir disbiosis? Un desequilibrio de la microbiota intestinal, ¿verdad? Bien sea porque las bacterias benéficas están disminuidas o que hay bacterias transitorias que están aumentadas o hay bacterias patógenas que están aumentadas. Esta disbiosis puede causar entonces que se genere una respuesta inflamatoria a nivel del intestino, que se generen interleuquinas inflamatorias como IL-6, IL-4, IL-10, factor de necrosis tumoral, y que se genere más una respuesta inflamatoria tipo TH2, que ya va a ser una respuesta inflamatoria exagerada, alergénica, que afecta a todo el organismo, a una respuesta TH. Y si tenemos más bien una eubiosis, es decir, que tenemos una microbiota normal, benéfica, equilibrada, vamos hacia la respuesta, siempre alguna respuesta inflamatoria siempre va a ser hacia la respuesta TH1. Porque incluso, ya eso ustedes deben saber, nosotros la fibra la digerimos. No, ¿verdad? ¿Quién digiere la fibra? Las bacterias, esa microbiota intestinal. Y al digerir y metabolizar esa microbiota, ¿qué se produce? Ácidos grasos de cadena corta. ¿Cómo? Y también la producción de gases. Dependiendo del tipo de bacteria, de familias de bacterias, los gases van a cambiar en la producción o a nivel de metano, azufre, etcétera, los componentes. Me perdí lo que les estaba diciendo. Ok. Se producen entonces ácidos grasos de cadena corta, ¿correcto? ¿Cuál es el nombrar? Ok. El butirato es uno de los que ha sido más estudiado y que se ha identificado que al ser metabolizada la fibra por la bacteria, se produce entonces el butirato y el butirato sirve para mediar los procesos inflamatorios hacia la respuesta TH1 y la respuesta TH17, inhibiendo la respuesta TH2. Y eso ayuda entonces a inmunomodular el sistema inmunológico del cuerpo humano. ¿Bueno? Esto se comprende. Quería traer a colación estas cosas que es importante porque de acá parte todo el mundo a nivel de la inmunonutrición y también de la nutrición como tal. Porque si nosotros, como digo yo, si nosotros no arreglamos la puerta de entrada, que es el intestino, ¿cómo vamos a querer que la persona sea saludable? Cuando hay bacterias que están mandando señalizaciones que puede ser más bien contraproducentes a la y que afecte, y nos hemos dado cuenta de que afecta a nivel neurológico directo. Bueno, me quedo hasta acá, no le voy a llegar hasta acá. ¿Alguna pregunta, duda? Profe, eso primero pasa el plan. ¿Qué son los trombocitos o plaquetas? Son células sanguíneas especializadas encargadas de la hemostasia. Recuerden,